capítulo 22. Es sumamente interesante ver que en el libro de Éxodo, en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio, Dios da una serie de mandamientos, una serie de instrucciones, una serie de ordenanzas, y hay algunas de ellas que se repiten. Y yo he dicho algo con respecto a cuando algo se repite. Cuando Dios repite algo, ¿qué significa? ¿Qué? No oigo. Denle volumen a los hermanos. Que es importante. Dios pone énfasis en aquello que es importante. Así que cuando encontramos un mandamiento repetido es porque Dios quiere poner en la mente del pueblo ese mandamiento, porque para Dios es algo que vale la pena recordar. Muy bien, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 22, y a tratar de cubrir los 30 versos, usando la misma dinámica, cortando los párrafos en los versos que están conectados o que contienen una misma idea. Vea qué interesante los principios que vamos a extraer esta noche de este capítulo. Dice así la palabra en el verso 1: si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Hay un principio aquí, y es el principio de la honestidad. Encontrar algo que ya se sabe que le pertenece a otra persona. Y aquí se enfoca esta frase: no le negarás tu ayuda. Definitivamente aquella persona que habría perdido un animal necesitaría la ayuda para poder encontrarlo. De hecho, en la palabra se cuenta que cuando Saúl fue ungido como rey, fue porque se le habían perdido unas asnas y el papá lo había mandado a buscarlas, y el hombre se fue a buscar las asnas por varios días, porque era importante encontrar las asnas. Ahora él se fue con un criado como ayudante, y al final las asnas se encontraron y se las devolvieron. Dios usó este evento para poder llevar a Saúl delante de la presencia de Samuel. Pero el punto es que cuando se pierde algo, se necesita la ayuda de alguien para encontrarlo muchas veces. Y a veces incluso puede ser algo pequeño y usted está pidiendo ayuda a alguien para que le ayude a encontrarlo. Y aquí se nos habla acerca de tener ese sentido de apoyo, ese sentido de ayuda hacia los demás. Y dice: no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Escondido está el principio de la honestidad, pero también del interés por el bienestar del hermano. Y esto está conectado con varios versos a continuación, relacionados con el poder devolver a las personas las cosas que son de su propiedad. Verso 2: si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere, y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Era una bendición, hermanos, definitivamente vivir en un régimen, en un sistema, en una nación teocrática, donde todos los habitantes creían en Dios, tenían las mismas leyes y todos eran considerados hermanos los unos de los otros. A diferencia de las demás naciones gentiles en aquel tiempo y en este tiempo, nosotros no consideramos hermano a cualquier persona de la calle. No, llegamos a enfocarnos espiritualmente y a entender que nosotros somos hermanos. Y si acaso, por lo tanto, nos ayudamos entre nosotros los hermanos, y a veces ni entre los hermanos, porque a veces los hermanos se han llevado la Biblia de otro y no la han devuelto. A mí me pasó, se llevaron una Biblia mía por años, de aquí, y apareció como a los 3 años. Y un hermano me dice, ¿y por qué ha dejado su Biblia tan allá atrás? Y yo voy a ver, ¿verdad? Mi Biblia que había perdido, que estaba muerta y ahora está viva, ha regresado, la Biblia pródiga. Y voy viendo ahí notas de una hermana que había escrito hasta teléfono. Esta hermana condenada se había clavado mi Biblia. Dije, qué bárbara, ¿cómo es posible? Entonces a veces ni entre los hermanos hay una actitud de ayuda y de devolver las cosas.
Pero en este contexto de una nación teocrática bajo el gobierno de Dios, Dios les da las leyes para que todos las observen y crear una sociedad única, crear un ambiente de vida de bendición, de justicia, de libertad, donde Él podría enviar sus bendiciones. Así que vea, el Señor ordena que si lo que se encontró era de un vecino o de una persona no conocida, lo que se tenía que hacer era guardarlo en la casa y tenerlo ahí hasta que llegara alguien preguntando: ton, 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 mire, no ha llegado por aquí un burrito así, asá, que tiene 2 orejas y que tiene una cola y tiene una manchita ahí cerca de la parte de atrás. ¿Cómo no? Fíjese que aquí está, aquí se lo tengo. Y tenía que devolvérselo. Pero mientras el dueño llegaba, ¿qué tenía que hacer el que lo había guardado? Darle de comer, cuidarlo. Imagínense todo lo que estaba escondido en este mandamiento. Una actitud de amor, una actitud de honestidad, una actitud de interés por el bienestar tanto del animal como de la persona, de que no experimentara pérdida. Y el Señor le dice: eso es lo que tú vas a hacer con el asno, también con el vestido y con cualquier cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares. No podrás negarle tu ayuda. Dentro de la iglesia, y haciendo una aplicación práctica de nuevo, es normal, ¿verdad?, que a veces los hermanos dejan una bolsa con guineos, a veces los hermanos dejan una bolsa con pan, a veces dejan una bolsa con aceite, dejan una bolsa con cosas compradas del supermercado. Y hasta la fecha nunca me ha venido a mí alguien a contar: fíjese, pastor, que dejé las compras del súper, y a saber quién se las clavó, hermano. ¿Sabe usted? No, siempre preguntan y allá están, hermano, están guardadas. Porque al menos en eso ha habido un poco de honestidad y un poco de interés fraternal, ¿verdad?, en devolver las cosas. Pero una vez más, nos remitimos o nos reducimos al círculo religioso de la iglesia, en el contexto de la iglesia. Porque cuando nos salimos del contexto de la iglesia, aún un hermano evangélico puede encontrar una cartera con dinero y con los documentos, ¿y qué es lo que va a hacer? Dígame, ¿qué hace un buen evangélico? Se queda con el dinero. ¿Y qué hace con los documentos? Lo bota. Y cuando la cartera ya fue vaciada del dinero, y normalmente uno tiene expectativa de que tenga dinero, ¿qué es lo que hace? Busca ver si hay dinero. Y si no hay dinero, sino que solamente los documentos, ¿qué hace? Botarlo, porque no hay nada de interés. Ahora imagínense que ahí se cumpliría esta ley de que se conoce a quién es el dueño. Probablemente ahí haya información a través de los documentos, de dirección, quizás hasta teléfono. ¿Qué sería lo correcto? Buscar a la persona, ¿verdad? Por eso es que es noticia, y en los Estados Unidos han habido un paro últimamente, cuando por ejemplo un mesero llama a un cliente que dejó una cartera con $20,000 después de que él lo atendió, habiéndole servido la cena en un restaurante. Entonces es noticia. ¿Por qué? Porque no es lo común en el mundo. Si lo normal es que usted busque su teléfono y le digan: no, si no lo hemos visto, y ese teléfono ya está sin chip, ya está apagado, y aunque ahí lo tengan calientito todavía. Lo normal es el fraude, el engaño, el tomar ventaja. Y Dios estaba queriendo levantar una nación santa. Recuerde eso. Dios quiere una nación santa, que no tuviera las mismas costumbres y las prácticas del mundo. Así que es un principio que tiene que ser aplicable, y como dije ya anteriormente, cada uno tiene que buscar de qué manera aplicar estos principios de la ley. Yo recuerdo que a mi mamá en una ocasión, cuando venían los tiempos ahí de que habían vientos, habían ruidos en las láminas, y entonces un día unos patos que ella tenía que agarran carrera, traca, traca, y que agarran vuelo. Y vimos los patos volar, planeando. Allá va, mamá, le decía. Yo estaba cipote, allá van, mamá. Yo vi dónde iban los patos. Y como la casa donde yo me crié, o el terreno donde me crié, tiene una parte en alto donde se puede ver hacia abajo, buscando hacia un río. Entonces yo podía observar más o menos cuál fue el trayecto que los patos llevaban. Allá fueron a caer donde la doña fulanita, ¿verdad? Y que salgo corriendo a buscar los patos. ¿Qué cree? Que encontré los patos. Negaron los patos.
Negaron que ahí no había parqueado ningún pato, que no sabían lo que era un pato, que no habían visto nada. Y eso es lo normal. La gente se clava las cosas. La gente se clava los animales, los celulares, las carteras, la Biblia y todas las cosas. Pero Dios está dando una instrucción acerca de guardarlas y entregarlas. Lo mismo nos pasó con un periquito. Como nosotros generalmente hay momentos en que no estamos en la casa y no hay nadie, pues que desapareció el periquito. Y mi esposa triste por el perico. Ahí le pregunta si ya le pasó el luto por el perico, oye. Y triste por el perico. Y que su periquito perdido. Y un día en el mismo pasaje de la casa, que oímos al perico hablar, hermano. Claro, en su lenguaje perico, ¿verdad? En su lenguaje periquino. No es que me habló, ¿verdad? Que oímos al perico. Ahí está el perico, dijo mi esposa. Ese es. Yo lo reconozco. Esa es la voz del perico. Ese es el perico. No, le dije, si hay muchos y todos son verdes y todos son chiquitos y todos hacen lo mismo. No, que ese es mi perico. Y bueno, estuvimos ahí curioseando un par de días y hasta que sí lo identificamos porque el perico se ponía contento cuando me veía a mí llegar. El perico hacía bulla cuando yo llegaba en la moto. Y el perico tenía ciertos ruidos particulares ya que lo identificábamos. Entonces sí, identificamos la placa del perico. Pero fuimos a tocar la puerta del vecino y cuando le dijimos, fíjese que venimos a ver si el perico es de nosotros. Agarraron el perico, se le van para... ¿Qué quiere con el perico? Fueron a guardar el perico antes de hablar nada, ninguna otra palabra más sobre el perico. Y se quedaron con el perico. Entonces vemos ahí que es lo normal. Cuando alguien haya algo, se lo quiere quedar. Pero vemos en la palabra la instrucción y el principio de actuar con honestidad y de devolverlo. Así que hasta el día de hoy, los patos de mi madre no regresaron, ni tampoco el perico de mi esposa. Verso 4. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él. Le ayudarás a levantarlo. Mire, me encanta cómo Dios va legislando, cómo Dios va dando leyes, porque Dios va, voy a usar esta palabra, Dios va inventando diferentes escenarios o diferentes situaciones que se pueden dar. En el primero era de un hermano conocido el asno. En el segundo podía ser de alguien desconocido y tendría que guardarlo por varios días. En el tercer escenario, el asunto es que el asno podía estar en un hoyo. Podía estar con una pata quebrada. ¿Y qué tenía que hacer la persona? Sacarlo y atender al animal, cuidarlo, ayudarlo. Entonces vemos la honestidad unida a la misericordia con el animal, porque es parte de la misericordia, hermanos, del trato hacia los animales. Alguien ha dicho que se puede conocer el carácter de una persona en la forma que trata a los animales, porque aún en cuanto a eso, Dios dio leyes. Y la forma en que se tratan los animales también tiene que ver con actitudes del corazón. Tiene que ver con principios o con valores. Así que aquí vemos al Señor ordenando que no se hiciera el disimulado, el indiferente, al ver que había un animal, un buey, un asno, un cordero o algo que le pertenecía a alguien y que no hiciera nada por levantarlo o por ayudarlo. Luego en el verso 5 se cambia de tema y viene la prohibición que toqué rápidamente el día martes. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominaciones a Jehová tu Dios cualquiera que esto hace. Dios dio esta prohibición que aparentemente es un mandamiento superficial que solamente tenía que ver con ropa, pero en realidad es un mandamiento que tenía que ver con la identidad sexual de las personas, con las preferencias sexuales de las personas. Ahora, para aquellos que piensan que es únicamente algo superficial y que tendría que ver con la ropa, habría que considerar entonces que si para Dios es desagradable que un hombre usara ropa de mujer y es considerado abominación, es todavía mayor abominación que un hombre actúe o que tenga ademanes de mujer. ¿Me está siguiendo? Si para Dios es abominación que un hombre tenga ropa de mujer, mayor abominación es que se comporte como mujer. Y peor abominación que actúe como mujer.
Entonces lo que vemos aquí es algo de lo cual es algo que es tratado con un poco de prudencia o de decoro en la Biblia, y prohibiendo hasta lo más mínimo que podría ser causa de una confusión o de una preferencia sexual incorrecta yendo en contra de la naturaleza. Por eso mencionaba yo el día martes que podíamos establecer de nuevo la idea de que Dios está en contra de las modas que están en contra de los principios espirituales. Amén. Dios está en contra de las modas que están en contra de los principios espirituales. A Dios no le agrada una moda que lleva una tendencia a la deshonestidad. Si la moda de los artistas, de los famosos, es la ropa transparente, entonces luego llega al mundo, luego también llega a la iglesia. Para Dios es desagradable, es abominación cuando una moda está en contra de los principios espirituales. Y entonces hay que estar atento a los principios para poder vivir nuestra vida de acuerdo a esas limitaciones, de acuerdo a esos principios. Podemos entonces establecer o asegurar que Dios no se agrada de las modas que contradicen los principios espirituales. Es una abominación para Dios que un hombre parezca mujer o que una mujer parezca hombre. Sin embargo, en el mundo se ha hecho parecer eso como algo normal. Y hasta en los últimos años se justifica sosteniendo que las personas ya nacen así, y que es una cuestión genética, que es una cuestión hormonal, y que las personas tienen su preferencia, su inclinación sexual, y que hay que respetar a cada uno. Pero está yendo en contra de la naturaleza, como dice el apóstol Pablo, cuando él usa el ejemplo de cortarse el cabello. Vea que el mismo principio se utiliza ya en el Nuevo Testamento. Pablo dice que es vergonzoso que el hombre se deje crecer el cabello, y dice que no está bien que la mujer se corte el cabello. Y luego él dice, la naturaleza misma les enseña que para la mujer es honroso dejarse crecer el cabello. O sea, Dios diseñó a la mujer con la capacidad de que el cabello le crezca, es parte de su adorno, es parte de su feminidad. Y Dios ordenó, o Dios estableció, que el hombre se cortara el cabello, se arreglara el cabello como parte de su masculinidad y como parte de la diferencia entre ambos sexos. Así que vemos que hay principios que se sacan del Antiguo Testamento, pero que tienen un reflejo, tienen una aplicación en el Nuevo Testamento. Y estos principios son válidos hasta el día de hoy. El asunto es que la cultura o el ambiente, la sociedad, envuelve tanto a la iglesia que la afecta en su forma de pensar. Y entonces se llega a utilizar las cosas de acuerdo a las corrientes del mundo y no de acuerdo a los principios de la palabra. Yo mencioné que bajo este principio podíamos establecer entonces que la moda unisex es contraria a la Biblia. Porque la moda unisex lo que establece es unificar los sexos, zapatos que pueden ser usados por ambos sexos, ropas o camisas o centros o ropa deportiva que pueden ser usados por ambos sexos, y al final la intención realmente es que no haya una separación clara entre los sexos. Y luego vemos cómo el mundo avanza en la depravación, en la degeneración, de manera que una de las últimas modas es la bisexualidad. Entonces hay jóvenes hembras que se consideran bisexuales porque les gustan las mujeres y les gustan los hombres. Y también hay jóvenes varones que se declaran bisexuales. Entonces vemos que es parte de la moda, de la influencia, pero en realidad es parte de la corrupción, es parte de la perversión. Entonces Dios, queriendo cortar este asunto de raíz, dice que es abominación que un hombre se ponga ropa de mujer, que es abominación que un hombre adopte una conducta, una actitud, una identidad relacionada con el sexo opuesto. Así que esto tiene que ver también con la santidad y con la identidad sexual. Verso 6, se cambia ahora totalmente el tema y dice: cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol o sobre la tierra con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. Dejarás ir a la madre
y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Mire las cosas que reguló Dios, ¿eh? Hasta en estas cosas Dios dio mandamiento. Y lo que está escondido es la sabiduría de Dios, porque si el hombre se llevaba la madre, el ave, con los pollos o con los huevos, prácticamente estaría matando 2 generaciones. Pero si se llevaba solamente los huevos o los pollos y dejaba la madre, entonces podría haber una reproducción. Así que Dios estaba interesado en que su pueblo tuviera incluso una actitud sabia con respecto a la preservación animal. Entonces les está dando la instrucción de que tomaran los pollos y que dejaran a la madre. Y Dios dice que Él va a causar bendición por hacer eso. De hecho, el mandamiento es un respeto por su creación, porque es la creación de Dios. Entonces Dios cambia totalmente el ámbito de aplicación del mandato en este caso y lo lleva al área de la preservación de la vida animal. Verso 8, de nuevo se cambia la aplicación, el ambiente. Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Lo que está diciendo es que cuando alguien edificaba una casa nueva, y como la costumbre era hacer una especie de plafón en la segunda planta, entonces era obligación, era mandato de Dios que quien construyera una casa nueva, en el plafón, supongamos que este fuera el plafón, y estoy aquí a la orilla, 2,5 metros para abajo, lo que Dios está diciendo es, vas a tener que construir una cerca, un pretil. Mire, hasta lo que Dios se pone a darles instrucciones a los judíos acerca de cómo construir las casas. Y Dios le dice, vas a tener que construir un pretil, una cerca, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa si de él cayere alguno. Hay muchas casas que tienen plafón y como ya no se continuó construyendo, el plafón está ahí, tal vez con un par de hierros. Entonces Dios, preveyendo el asunto, le da la instrucción, le da el mandato al pueblo de que siempre que construyan una casa nueva, tienen que construir esa baranda, ese cerco, esa forma de poder poner seguridad para que nadie caiga. Entonces vemos aquí un mandato que tiene como trasfondo un sentido de responsabilidad. Y también tiene escondido un sentido de prudencia. Dios está enseñándole al pueblo hasta de las cosas más pequeñas. Dios está actuando como un padre. Como cuando nosotros con nuestros hijos van ahí los niños creciendo y uno les va enseñando, camina bien, habla bien, límpiate aquí, peínate de esta manera, anda, límpiate los codos, límpiate la rodilla, anda, hazlo de esta manera. Y uno va instruyéndolos en un montón de áreas y de cosas. Salude a todos, no toque las cosas ajenas, no ande corriendo en casa ajena. Y un montón de mandamientos relacionados con toda la vida. Y Dios está haciendo lo mismo con su pueblo. Así que está inculcando en el pueblo un sentido de responsabilidad, pero también está inculcando un sentido de prudencia. ¿Qué es la prudencia? La capacidad de prever los daños que se puedan dar. Entonces, cada israelita que construyó una casa sabía, Dios ha mandado que en el plafón tenemos que hacerle un cerco, para que no seamos culpados de que un cipote por andar corriendo, por andar jugando, se mató. Desde aquí se cayó el niño. Y Dios les da las instrucciones anticipadamente para que ellos puedan aplicarlas en su vida. Verso 9, 10 y 11 se repiten los principios que comenzamos a escudriñar en Levítico 19. Y una de las cosas que está escondida aquí es el asunto de la mezcla. Es el asunto de que la santidad para Dios tiene que ver con mantenerse separado. Así que Dios ocupa varias figuras para hablar de evitar las mezclas, evitar la contaminación, evitar el ser leudado. Así que literalmente hay 2 textos que se extraen o que se repiten, que están en Levítico, pero el de en medio cambia un poco. Verso 9, no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Y le expliqué que esto también era una costumbre de los cananeos, de poder
hacer conjuros mágicos, de hacer ciertas prácticas ocultistas mezclando semillas, y Dios le dice, no hagan eso. Pero también les da una razón que tiene un sentido de sabiduría, que lo han explicado los científicos de esta manera. Si se siembran dos semillas de diferente tipo de planta, puede surgir una polinización donde se dé una combinación que a la larga cause que se pierda el fruto de ambos. Y entonces hay un principio de sabiduría que se revela cuando dice, no sea que se pierda todo. O sea que sí tiene un sentido natural de que se podría perder las dos cosechas por andar mezclando o por andar sembrando al mismo tiempo dos tipos de productos. Pero en realidad el trasfondo más importante aquí es el sentido de santidad, de estar separado, de estar apartado. Luego el verso 10, no ararás con buey y con asno juntamente. Aquí hay un principio y es el principio de justicia. Porque si se ponía a un buey a arar, hecho para el trabajo, resistente, con un asno que no tiene mucha fuerza para jalar, pero sí su característica tal vez sería como para poder cargar, habría un yugo desigual, habría un desequilibrio. Al ponerle un yugo sobre un buey y sobre un asno, entonces el yugo causaría que uno causara o llevara más esfuerzo o más carga o más trabajo que el otro. Y de este principio se extrae el principio espiritual que muchos evangélicos siguen violando hasta el día de hoy, de no unirse en yugo desigual. ¿Y qué es el yugo desigual? Ir a convivir con un inconverso, establecer una relación marital con un pagano, con una persona no creyente. Es un yugo desigual, es un yugo que va a causar muchos problemas, mucho sufrimiento. Entonces lo que vemos aquí es que Dios está legislando con relación a la injusticia, con relación al esfuerzo injusto que realizaría un animal, pero escondido se encuentra el principio de unirse con personas que no tienen los mismos principios, los mismos valores, la misma fe, y cómo al final esto causaría grandes problemas o sufrimiento. El verso 11 vuelve a hablar acerca de la mezcla y dice, no vestirás ropa de lana y lino juntamente. Y ya expliqué que Dios no prohibió que usaran diferentes prendas de diferentes materiales, pero sí prohibió mezclarlas. Porque lo que está escondido era que la santidad se prueba a veces se muestra a veces hasta en la obediencia a pequeñas cosas. Cosas que a veces no tienen sentido, como la siguiente, verso 12. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. Te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. ¿Y para qué, hermano? ¿Y qué sentido tiene? Que la cobija, que aquello que servía para poder cubrir su cuerpo, tuviera unos adornos en las esquinas. ¿Qué sentido tenía? Muchas veces los mandamientos de Dios no tenían ningún sentido más que el principio de la obediencia. Y precisamente porque no tenían un sentido de gran importancia, los hijos podían tomar la decisión de desobedecer. Y esto es algo que se aplica en nuestra vida. Nosotros muchas veces podemos ordenarle a nuestros hijos que hagan cosas, pero como ellos piensan que no hay razón, no tiene sentido, entonces no quieren obedecer. Y entonces hacen las cosas a su manera. Aún nosotros mismos podemos dejar de hacer cosas que no tienen sentido y hacer cosas que tal vez en nuestra manera de pensar no tienen razón de ser, o que no causaríamos un problema con hacerlo. Déjeme inventar un ejemplo. Hemos hablado aquí, por ejemplo, de si a usted lo mandan a comprar algo en algún ministerio, en alguna actividad, y le dicen que compre algún producto, le dicen alguna marca en particular, vaya y compre lo que le dicen que compre. No aparezca ahí, es que fíjese que estaba en oferta, hermano, y por eso mejor traje de este. Pueda suceder que alguien está preparando un arroz, ya sabe que cuál marca de arroz, qué tipo de arroz es el que le va a funcionar, y en vez de traerle 10 libras del que le pidieron, trae una arroba de otro más barato, todo quebrado, todo masoso. Entonces para usted no tendría sentido ¿y por qué comprar de este? Pues este está más barato.
Y por eso es que a veces tenemos que limitarnos únicamente a obedecer, aunque no podamos entender. Pero nos cuesta, porque nosotros pensamos. A veces el asunto es una cuestión de administración. A mí me ha pasado varias veces cuando mando a comprar algo. Un día me dice un hermano: pastor, necesitamos una cinta para poder grabar una actividad de las cámaras que hay. Y le digo yo: no hay ninguna cinta que puedan meterle ahí. No hay, entonces hay que ir a comprarla. Le doy el dinero, vaya a comprarla entonces. Y ahí me trae una factura para poder meterla en los gastos ahí de la iglesia. Cuando regresa dándome la factura. Le había dado un billete de 10 y me devuelve como una cora. Traje 2, me dijo. ¿Y para qué? Le dije. Por si acaso ocupan la otra, Y yo me quedé adentro. ¿Y quién le dijo? ¿Y quién le dijo que comprara 2? Si no se ocupan. Nosotros no grabamos en cintas de cassette. Pero él, muy con una gran iniciativa, ¿verdad? Fue y compró 2 como no era su pisto. Entonces muchas veces la gente hace eso con lo que no es su dinero. Lo mandan a comprar, vaya a comprar pan, y trae todo el billete de pan. Le gastó todo el billete en el pan. Y le dijeron: traiga 10 pedazos. Trae 10 pesos en vez de 10 pedazos. Nos cuesta obedecer. Hay ciertos mandamientos, hay ciertas instrucciones, hermanos, las que simplemente hay que obedecer. ¿Por qué hay que obedecer? Porque hay que aprender a obedecer. Y esta es una de ellas. Yo estaba tratando de buscarle un sentido a esto. Y no hay. Y encontré un comentario que dice que los flecos que Dios les ordenó que le pusieran en las puntas del manto o de la cobija, simplemente eran un recordatorio de que ellos vivían bajo la voluntad de Dios. Así de simple. Así que cada vez que ellos veían la esquinita de su cobija: soy un judío, descendiente de Abraham, estoy bajo un pacto, soy un circuncidado, tengo el respaldo de Dios, y esto me recuerda que estoy bajo su voluntad. Simplemente así, hermano. Así que cada vez que veían el fleco en la esquina del manto, les recordaba que ellos tenían un Dios a quien obedecer. El tema se cambia completamente, y esto de lo sexual se ocupa muchos capítulos, tanto en Levíticos como en Deuteronomio. Y se vuelve a abordar el tema de la sexualidad y dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán las vestiduras delante de los ancianos de la ciudad. Las señales de la virginidad de la hija eran las ropas de cama del día en que ellos se casaron o que tuvieron su primera relación íntima. Y esta se guardaba como una prueba de que la mujer estaba virgen. Así que cuando el hombre quería despachar a la mujer o deshacerse de la mujer, acusándola de no haberla encontrado virgen, esto servía como prueba de que realmente la mujer estaba virgen. Y entonces el Señor establece cuál es el principio de justicia. Dice: entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán en 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no podrá despedirla en todos sus días. Mire qué gran problema. Le tenía que pagar al papá por la infamia, por haber calumniado a la hija, y tenía que quedarse con la señora. Y no se podía deshacer de ella. ¿Por qué? Porque Dios está previendo el sentido de justicia. Así que hay una justicia por causa de la calumnia. Y el castigo que Dios establece es: no la va a poder despedir, se va a tener que quedar con ella. Y va a tener que vivir con la marca de que se quiso deshacer de ella calumniándola, viejo mentiroso. Y aparte de eso tiene que haberle pagado al padre las 100 piezas de plata. Pero luego en el 20 hay otra posibilidad, otro escenario. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta
de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire qué tremendo. Si cuando la muchacha se fue a casar, el hombre encontraba que ya no estaba virgen, era porque mientras vivía todavía en la casa de sus padres había fornicado. Por lo tanto había manchado su casa, su familia, el nombre de su familia, había deshonrado a su parentela. Y entonces Dios dice, para poder quitar el mal del medio del pueblo, lo que van a tener que hacer es, saquen a esa muchachita y apedréenla. Imagínense qué tremenda la ley. Ahora, ¿cuál era el enfoque? Quitar la maldad, castigar la maldad. Y castigando la maldad, que eso sirviera de ejemplo para que otros se abstuvieran de continuar cometiendo las mismas acciones. Pero es un principio que en el mundo en realidad se hace tan a un lado, el del valorar la virginidad. En el mundo en que vivimos, ni siquiera se puede establecer que todas las jóvenes que han sido criadas en el Evangelio tienen cuidado de su virginidad. Porque no es algo que se valora por la presión del mundo, por la cultura. No es algo que se considere como algo que tenga que ser guardado, que vaya a ser apreciado o que valga la pena. Y curiosamente esto causa otro fenómeno. Y es el siguiente. Y es que cuando una mujer, y puede aplicarse también al hombre cuando no valora el asunto de las relaciones sexuales, cuando una mujer fracasa en su primera relación sexual y prueba con una segunda y fracasa, no le importa probar con una tercera, y no le importa con una cuarta y con una quinta y con una sexta y una séptima, porque ya no hay un sentido de valor moral. Entonces, cuando no hay una valoración por la virginidad, ¿y qué más da? Que hayan sido 10. Y usted ve el ejemplo de la mujer en el pozo. ¿Cuántos maridos había tenido? 5. ¿Y el que tenía? No, 6, ¿verdad? 6. 7. No, está confundiendo el hermano. Vemos entonces el asunto muy importante de que Dios quiere cortar la maldad. Dios quiere poner en ellos un sentido de santidad, de cuidarse, de pureza sexual, pero aquí lo que se establece es el juicio por la iniquidad, el juicio por causa del pecado. Así que dice el Señor, va a morir porque cometió vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. O sea, mientras todavía era una hija dependiente de ellos, mientras todavía era una hija de dominio. Los padres no se dieron cuenta, pero ella perdió su virginidad. Pero ahora pierde la vida bajo la ley por causa de que Dios quiere establecer un principio de justicia y de castigo. Verso 22. Si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Dios estaba prohibiendo todas las relaciones fuera del matrimonio y está estableciendo que la sentencia es muerte. Ahora vea cómo fallaron los israelitas cuando trajeron a la mujer adúltera para que la apedrearan delante de Jesús. Porque le dijeron que la habían hallado en el acto del adulterio, pero no trajeron al hombre. Y lo correcto era que trajeran a los dos, según la ley, pero no trajeron solamente a la mujer. Ahora Dios, en un sentido de juicio, establece ambos van a morir. Verso 23. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, entiéndase comprometida, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire cómo Dios se detiene para legislar. Porque podría darse el caso que la mujer argumentara, sostuviera en su defensa: no, yo no quería, fue contra mi voluntad, él me violó. Pero no hay ninguna evidencia de que ella tratara de escaparse, de que ella pidiera ayuda, de que ella no quería involucrarse. Entonces Dios dice: los dos tienen que morir. Verso 25. Otro escenario.
Mas si un hombre hallare en el campo a la joven desposada y la forzare a aquel hombre acostándose con ella, morirá solamente el hombre que se acostó con ella. Mas a la joven no le harán nada. No hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así es en este caso. Porque él halló en el campo, dio voces la joven desposada y no hubo quien la librase. Sentencia para el violador, muerte. Pues Dios establecía que eso era una vileza, eso era un acto de injusticia, y Dios quiere poner un alto a toda esa maldad a través de la muerte. Y ese principio sigue vigente hasta el día de hoy. En Romanos capítulo 3, 23 se habla acerca de estar destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6, 23 se nos habla acerca de la paga del pecado, y ese principio permanece. La paga del pecado siempre será muerte. Pero a veces se actúa como que no, es que ya no estamos bajo la ley, pero siempre hay muerte. Porque la paga del pecado sigue siendo muerte. Eso no ha cambiado. Verso 30. Ninguno tomará, quiero ver, vamos al 28. Cuando algún hombre hallare a una joven virgen que no fue desposada y la tomare y se acostare con ella y fueren descubiertos, entonces el hombre que se acostó con ella, entienda que no está desposada, no tiene ningún compromiso. Entonces el hombre que se acostó con ella dará al padre de la joven 50 piezas de plata por no haberla pedido, por no habérsela llevado de la manera correcta, por no haber hecho un matrimonio de la manera adecuada. Tenía que darle una penalización, tenía que darle una indemnización al padre. Así que tenía que darle 50 piezas de plata. Y ella será su mujer por cuanto la humilló, y no la podrá despedir en todos sus días. Castigo, va a tener que quedarse con ella. ¿Para qué se la agarró? En la justicia de Dios viene una retribución para el padre por haberse llevado a la hija de una manera deshonrosa, pero también viene sobre el hombre la sentencia, pues ahora va a ser su mujer, y como le salga, mala suerte. 30. Ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Se repite de nuevo la ley que está allá en Levítico con respecto a la pureza sexual, con respecto a las relaciones que están prohibidas por Dios, y todos esos principios tienen que ver con la santidad, con la consagración, con la pureza, con ser un pueblo totalmente diferente. Cubrimos aquí todo el capítulo 30 y seguiremos, capítulo 22, y seguiremos escudriñando más capítulos, porque hay muchos más principios que podemos aprender. De nuevo, la aplicación práctica, hermano. Cada uno tiene que llevar a la realidad de su ambiente, de su vida, de su trabajo, estos principios que tienen que ver con el temor de Dios, con la justicia, con la obediencia, a fin de vivir como parte del pueblo santo que Él está levantando. Amén. En otras palabras, es su responsabilidad aplicar la palabra. Porque usted ya no anda encontrando por ahí un asno trabado en una cuneta mientras va manejando, ¿verdad que no? Pero usted tiene que saber cómo aplicar la palabra en el tiempo presente y cómo actuar de acuerdo a estos principios. Oramos.